b al cuadrado, que sería b sub 0. B sub 0 al cuadrado. Menos 4 por a, que sería 1/2 por g. ¿Sí? Por c, que sería menos h. ¿Sí? Y todo esto dividido 2 por a, que sería 1/2 por g. Y listo. Desarrollas, aquí sería menos b sub 0 más menos b sub 0 aquí dentro de la raíz nos quedaría b sub 0 al cuadrado menos 4 por 1/2. Eso ya nos queda 4 dividido 2. Y de hecho, como hay que multiplicarlo por menos h, entonces eso nos cambiaría el signo acá. Entonces 4, ¿cuánto nos quedaría acá? Entonces, Edgar, ¿cuánto nos quedaría acá después del más, Edgar? ¿Cuánto es 4 por 1/2 de g por h? A ver. Ahí está, ya te ayudaron. Arsenio dice 8GH. Okay. ¿Por qué 8GH? Por eso te estaba preguntando, ¿cuánto crees que queda aquí? ¿Cuánto es 4? Lo vamos a poner acá. Sería menos 4. Lo voy a poner acá. Por 1/2 por g por menos h. ¿Cuánto te quedaría esto? Eso lo vimos la clase pasada. 4 por 1/2, ¿cuánto es? Pues la verdad no me acuerdo cómo multiplicar el 1/2 por el 4. Va, esto sería 2. Todavía tenés este menos. ¿Sí? De acá. Después dejas g, todavía hay que multiplicarlo por menos h. Entonces aquí este menos y este menos se vuelven más, entonces al final 2GH. ¿Sí? Y acá 2 por 1/2, al final solo te quedaría g. ¿Sí? Entonces, vamos a borrar esto. Recuerda que al final si venimos y multiplicamos, por ejemplo, 3 por 1/4, y eso lo vimos en la primera clase, aquí es como que si tuvieras un 1. Para multiplicación y división no necesitamos tener denominador común. Eso solo es para la suma y la resta. Entonces multiplicamos numerador con numerador, denominador con denominador. Entonces aquí nos quedaría 3/4. ¿Sí? Es para la multiplicación de fracciones. Okay. Entonces, aquí el valor de t, ¿cómo nos quedaría? Tenemos dos valores. A ver, tenemos dos soluciones.
¿Te recordás, Edgar? Para la ecuación, la clase pasada vimos que para la fórmula cuadrática teníamos dos soluciones. Sí, ¿Cuáles una serían? positiva y una negativa. Ajá, de esto, ¿verdad? O sea, al final las dos soluciones te las da esto. Y ya. Eso era lo único que tenías que hacer. Listo. Bueno, entonces, ok, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Perdón, contame. No, que gracias. Ah, ok, ok. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver desigualdades. Entonces, solo déjenme poner acá. Ok. Su libro nos da un primer ejemplo de desigualdades con esto de 4x más 7 menor o igual a 19. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una ecuación y una igualdad? Si esto fuera una ecuación lineal, tendría aquí el símbolo de igual, ¿sí? Pero en lugar de un símbolo de igual, tiene este menor o igual a 19. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que 4x más 17 va a ser menor, ¿sí? Va a ser un número menor a 19, puede ser 18, puede ser 17, 16 o incluso 0, ¿sí? O también puede ser igual a 19, ¿sí? Así es como leemos esto. Gráficamente, entonces, bueno, al final nosotros las desigualdades también las queremos resolver, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Al igual que en las ecuaciones, despejamos x, ¿sí? O la variable. Despejamos la variable, entonces, como hacemos en las ecuaciones. Aquí en este caso, tendríamos que de primero pasar el 7 para este lado, para el otro lado. Entonces tendríamos algo como esto, más 7, le tenemos que restar un 7, pero como le restamos un 7 del lado izquierdo, hay que restarle un 7 del lado derecho. Entonces esto nos quedaría 4x menor o igual a 19 menos 7. Eso es 12. Luego, todavía tenemos que quitar este 4 para terminar de despejar x. Entonces, ¿qué hacemos? Lo multiplicamos por un cuarto. ¿Por qué un 4? Un cuarto. Porque entonces así esto se vuelve x. Bueno, 4 dividido 4 se vuelve 1. Nos queda cada uno x. Y igual, lo que hicimos acá lo hacemos del otro lado. ¿Sí? Lo hacemos del otro lado. Entonces acá nos queda x. Y acá nos quedaría 12 dividido 4, que es 3. Entonces, esta sería nuestra solución. De forma gráfica, también podemos expresar nuestra solución de forma gráfica. Y eso sería así. Aquí ponemos 0, aquí sería menos infinito, ¿sí? Y aquí sería más infinito. Aquí nos está diciendo el punto de crítico sería 3. ¿Sí? Entonces, 1, 2, 3. Y nos está diciendo que la solución de esto son todos los números menores o iguales a 3. Como tiene este signo igual acá, entonces nosotros vamos a circular y vamos a pintar el círculo. Lo vamos a rellenar. Y serían todos los números menores o igual a 3. Entonces, esta sería nuestra solución gráfica, ¿sí?
¿Cómo podemos ver esto? También su libro nos hace una pequeña tabla ahí de valores para chequear esto de los posibles resultados, ¿verdad? De esta desigualdad. Obviamente aquí encontramos la respuesta, ¿sí? Pero ahí está. Pero igual podemos encontrarla, no podemos encontrarla de esta manera, sino que aquí corroboramos nuestra respuesta. ¿Por qué? Porque aquí estamos diciendo de que todos los números menores o incluso 3 satisfacen esta desigualdad. Entonces, si venimos y ponemos 1 en lugar de la X, nos da 1 por 4, 4 más 7, 11. Entonces, sí se cumple. Estoy diciendo de que 11 es menor o igual a 19. Si ponemos el valor 2, nos da 15. Cumple también la desigualdad. El 3, por eso es que lo encerramos, porque también cumple, porque está como igual, ¿sí? Menor o igual a 19. Entonces, el 3 todavía lo cumple. ¿Qué pasa si ya probamos un número fuera de este rango que dijimos, como el 4? ¿Qué es lo que pasa? 4 por 4, 16, más 7, son 16 más 7, son 23. Entonces 23 ya no es menor o igual a 19, porque 23 es mayor que 19. Entonces ahí ya no cumple. Entonces así es como podemos ver de que un valor arriba de 3 ya no cumpliría esta desigualdad, ¿sí? Entonces al final esas serían las desigualdades, ¿sí? Esa sería la teoría de qué es una desigualdad. Ahora, su libro también nos da algo muy importante que son las reglas de las desigualdades. ¿Dónde? Aquí se las voy a pegar. Sí, aquí está. Nos da 6 reglas. Las más importantes son las primeras 4, ¿sí? Las primeras 4 son las más importantes. Entonces nos dice que, y eso lo acabamos de utilizar. Miren que la primera regla es suma. Si le sumamos algo del lado izquierdo, como acá tenemos A, que A es menor o igual a B. Entonces, si le sumamos algo del lado izquierdo a A, también se lo tenemos que sumar del lado derecho a B. En este caso le suman C, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos acá? Miren, aquí no hicimos una suma, sino que una resta. Entonces, si quieren, pasemos a la resta. La resta es igual. Si le restamos algo a A, un valor C, ¿sí? Por ejemplo, entonces hay que restarlo del otro lado también, ¿sí? Entonces, eso sí fue lo que hicimos con el 7. Le restamos aquí un 7 y le restamos un 7, ¿sí? Ok, entonces ahí se mantiene, no hay ningún problema. Una vez restemos y sumemos en ambos lados, ¿verdad? Es lo mismo que las ecuaciones. ¿Qué dice la regla número 3? Si C, o sea, lo que estamos sumando, restando, lo que hayamos restado, sumado, si C es mayor a 0, ¿qué significa eso? De que es un número positivo, ¿sí? Entonces, a la hora de multiplicarlo con A, se puede multiplicar con B, ¿sí? O sea, se debe de multiplicar con B también. Eso fue algo que hicimos acá en este paso. Cuando multiplicamos un cuarto, para despejar aquí la X, multiplicamos por un cuarto, ¿sí? Para que aquí se volviera 1X de este lado. Y también tenemos que multiplicar del otro lado. Ahora viene la regla, una de las reglas más importantes que se tienen que aprender, porque aquí es donde cambia el asunto, ¿sí? Cuando multiplicamos por un número negativo, ahí hay que invertir el signo de la desigualdad, ¿sí? Hay que invertirlo. Esta es la regla más importante, la 4, ¿sí? Porque esta sí cambia comparado con las ecuaciones. Entonces, para ver esto, vamos a hacer un ejemplo.
Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Queremos encontrar la solución de esta desigualdad. 3x menor que 9x más 4. Entonces, ¿qué sucede acá? Aquí lo primero que tenemos que hacer es juntar las x de un lado y dejar las constantes del otro lado. Entonces podríamos pasar este 9x para acá. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto? Restándole 9x de este lado. Y al 9x más 4 de acá, también le restamos, como dice la regla, ¿verdad? 9x. Entonces aquí 3x menos 9x, ¿cuánto sería? Menos 6x. Sí, correcto. Y nos queda menos 6x menos, o es menor a 9x menos 9x, aquí ya nos da 0x, ¿verdad? Entonces ya solo colocamos el 4. Aquí hay algo muy importante, y cabal es lo que nos dice la regla número 4. Si queremos despejar este x, pasaría acá a dividir, ¿verdad? Pero para despejarlo, tendríamos que multiplicarlo por un menos un sexto, ¿sí? Menos un sexto, sí. ¿Y qué sucede cuando les expliqué de que si multiplicamos por un número negativo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede aquí? Invertimos la desigualdad, el símbolo de la desigualdad, ¿sí? Lo invertimos. A eso me refiero con invertirlo, cambiarlo. Ahora este va a ser mayor que este. Este lado izquierdo va a ser mayor que este lado derecho. Entonces aquí nos quedaría x mayor que y 4 dividido 4 por menos un sexto, que sería menos 4 sextos. Esto todavía lo podemos simplificar, entonces nos quedaría algo así como menos 2 tercios. ¿Sí? Y la respuesta gráfica de esto sería, tenemos aquí el 0, aquí tendríamos 1, menos 1, perdón. Entonces el menos 2 tercios estaría como por acá. Entonces tendríamos que todos los números mayores a menos 2 tercios. Entonces aquí venimos y le damos hacia el infinito, ¿sí? Porque son los números mayores. Ajá. Menos 2 tercios. Entonces esta sería nuestra respuesta. Y aquí sería de manera gráfica. ¿Por qué no relleno aquí el... Aquí le voy a poner menos 2 tercios. ¿Por qué no relleno ahí el círculo? Porque no tengo un igual, ¿sí? Entonces no lo relleno. Preguntas. ¿Queda claro lo de la regla 4? Sí, sí se entiende. Ok. Ingeniero, y si el menos 2 sería menos 6 siempre, o sea, siempre va a ir la línea, o sea, en el menos, en el menos 6 se podría decir, no hay problema con eso. Siempre va a ir la línea en el menos 6. ¿Cómo así? ¿En lugar de cuál sería? Si el menos 2 sería menos 6, Digamos que es menos 6 tercios. ajá, Bueno, ahí sí es menos 6 tercios, por ejemplo. O sea, aquí tenés, si la solución fuera así, menos 6 tercios, esto sería menos 2. ¿Sí? Y entonces igual tu gráfica, la harías así, de esta forma, 0, 1, 2, sería menos 2.
todos los números mayores a menos 2. Porque x es mayor que menos 2. Entonces igual acá y hacia infinito positivo. Ok, Ujú. gracias. Si en dado caso quisiéramos realizar la tabla, tendríamos que usar el signo de mayor que, ¿verdad? Sí, exacto. Ah, bueno, no. ¿Te referís a esta tabla? A esa tabla tendríamos que usar la desigualdad principal, la que Esta, nos da el problema o la... la que nos da el problema. Ah, ok. Gracias. La que nos da el problema. ¿Sí? Esta es la solución. Esta que encontramos, la que está en el recuadro, este recuadro verde, es la solución. Pero para hacer la tabla tendríamos que utilizar esta. Ok. Ahora vamos a resolver una desigualdad simultánea. ¿Sí? ¿Qué es una desigualdad simultánea? Aquí tenemos, por ejemplo, vamos a poner 3. Esta es una desigualdad simultánea, donde tenemos 4 menor o igual a 3x menos 2 menor que 13. ¿Sí? Entonces, vamos a ver quién tiene ahí su micrófono. Gustavo, tenés tu micrófono abierto, estás haciendo ruido. Podrías, ahí está, gracias. Entonces, como les decía, esta es una desigualdad simultánea. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos dos, aquí miren, tenemos dos desigualdades. Esta y esta. ¿Sí? Por eso es que es simultáneo. ¿Qué hacemos cuando tenemos esto? Pues igual operamos, solo que vamos operando por igual en ambas, bueno, en las tres partes de la desigualdad, ¿sí? De las desigualdades. Y lo más importante es dejar el x aquí en el centro, ¿sí? El x aquí en el centro. Entonces, para hacer eso tendríamos que quitar este 2 de acá, ¿verdad? Este 3x menos 2, tendríamos que quitar este 2 del centro. Entonces le sumamos más 2 para que nos dé 0, ¿verdad? Pero si hacemos eso, a 13 le tenemos que sumar más 2, ¿sí? Y a 4 también le tenemos que sumar más 2. Entonces esto nos quedaría de esta manera. 6 menor o igual a 3x menor que 13. Ok. ¿Qué hacemos ahora? Disculpe, ahí tendría que ser 15 por la suma, ¿no? Sí, exacto, correcto. Qué bueno que lo vieron. Ok. Correcto, porque 13 más 2 es 15. Buenísimo. Entonces sí me están poniendo atención. ¿Qué tenemos que hacer ahora para despejar X? A ver. Pues sería dividir a ambos, supongo. ¿Y qué dividimos? El 3. El 3, correcto. Va. Entonces tenemos aquí el 3x. Cuando decimos que va a pasar a dividir, solo aquí lo que hacemos es multiplicar todo por un tercio, ¿verdad? Para que esto se vuelva a 1. Pero si multiplicamos aquí adentro por un tercio, tenemos que hacerlo con todos, ¿sí? Con los otros dos lados. Entonces aquí sería 6 y 15. Entonces aquí nos quedaría 6 dividido 3, sería 2, ¿verdad? Menor o igual que x menor que 5. ¿Sí? Porque 15 dividido 3 es 5.
Entonces, esta sería nuestra respuesta. Este sería el rango de que la desigualdad, para los valores de X, que la desigualdad se cumple, ¿sí? ¿Cómo expresamos esto gráficamente? Tenemos tenemos 0 en el centro. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces serían todos los valores entre 2, o sea que sean mayores de 2 y menores que 5. Sería esto, ¿eh? Relleno el 2 y el 5, les pregunto, en base a lo que les he enseñado. Solo el 2 porque es el igual. Correcto, exacto. Aquí rellenamos el 2. Espérenme que ahí está. Listo. ¿Qué quiere decir esto? Que también lo podemos expresar de otra manera. 2,5. Pero el 5 lo dejamos en paréntesis. En cambio el 2 en corchete. Cuando está en corchete es que lo incluye, ¿sí? Al número 2. Y si está en paréntesis es que no lo incluye. También lo podemos expresar de esa manera. Listo. ¿Preguntas? ¿Dudas? Tengo una duda, ingeniero. Contame. Sí, en la respuesta dice los números menores o iguales que 2, pero en la gráfica se empieza de 2. No. No tendría que incluirlos. Es que aquí no dice menores o iguales, sino que aquí dice que los números de X van a ser mayores o iguales a 2. Mira hacia dónde está apuntando la... Aquí dice 2 es menor o mayor, perdón, menor o igual que X. ¿Sí? Hay que tener cuidado ahí al leerlo. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Tenemos esto. Entonces aquí está diciendo que los valores mayores que 2 van a ser los valores de X. Pero ¿qué pasa si tenemos esto? Ahí sí es como decís, que todos los valores de X van a ser menores o iguales a 2. ¿Sí? Entonces aquí hay mucha diferencia. Sí, ya le comprendí. Básicamente se empieza a leer desde la X, ¿no? Mayor o igual que 2. Sí. Ya. Sí, es mejor. O igual al final hacia donde está abierto el símbolo de la desigualdad es que es mayor. Y si te das cuenta, aquí sucede lo mismo en la segunda parte. Ajá. En esta parte. Aquí te dice que los números, los valores de X van a ser menores a 5. Muy bien, ya le comprendí. Gracias. Ok, buenísimo. Entonces sí hay que tener cuidado al leer las desigualdades, jóvenes. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ok, otra pregunta. Ok, bueno, entonces vamos bien. Ahora, no todas las desigualdades son lineales, ¿sí? Aquí estábamos viendo, ¿se recuerdan que las ecuaciones lineales habíamos dicho que la variable o el X era la 1? Pero también podemos tener cuadráticas. Entonces, para eso vamos a ver un pequeño video. Okay. Vamos a ver un pequeño video. Permítanme, ahorita se los comparto. Y igual vamos a hacer otro ejemplo al terminar de ver el video. Okay. Recuérdense que también algunos libros no les llaman desigualdades, sino que les llaman inecuaciones. Entonces, eso para que lo tomen en cuenta. Es lo mismo. Desigualdades y inecuaciones es lo mismo. Ok, entonces miramos el video y platicamos al terminar.
Bienvenidos al curso de inecuaciones y ahora veremos un ejemplo de solución de inecuaciones cuadráticas. Y en este caso, por ser el primer video de solución de inecuaciones cuadráticas, vamos a resolver el ejercicio más sencillo. Aquí están los pasos que debemos seguir para poder resolver. ¿Sí? Primero es factorizar, segundo encontrar los puntos críticos. Para este segundo paso debemos igualar a 0. Tercero, sí, igualar a 0. Tercero, graficar. Y cuarto, resolver. Antes de empezar a hacer el primer paso, pues debemos primero mirar si la inecuación sí es cuadrática y si está bien ordenada, ¿no? Primero, para que sea cuadrática, pues debe decir x al cuadrado, ¿sí? Segundo, debe estar todo en un solo lado. Generalmente todos los términos están a la izquierda y a la derecha de la desigualdad está el 0. Si aquí no está el 0, primero debemos pasar todo para el otro lado, ¿no? Por ser este el primer video, pues es el más fácil, ¿no? Y tercero, lo que debemos hacer es mirar ya cuando una vez que esto esté el 0 aquí, debemos mirar si esto es positivo o negativo. En este caso, esta parte es positiva. ¿Por qué sabemos que es positiva? Porque miren que aquí claramente dice que todo esto que está aquí a la izquierda es mayor que 0. Entonces, ¿cuáles son los números mayores que 0? Los positivos. O sea, como toda esta expresión es mayor que 0, pues tiene que ser una expresión positiva. Ahora sí vamos a empezar con el primer paso, ¿no? Entonces es factorizar. Generalmente una ecuación cuadrática ustedes la van a encontrar que la mayoría de las veces va a ser un trinomio, ¿sí? Aquí están tres términos, 1, 2 y 3. Y generalmente lo van a poder solucionar solamente por dos métodos de factorización. Uno que es este, que se reconoce porque pues tiene los tres términos y la letra que está al cuadrado está solita. Y el otro que es cuando la letra que está al cuadrado está acompañada. Aquí pues vamos a hacer este ejemplo con la letra al cuadrado solita. Y pues vamos a ver otros videos con la letra acompañada de un número, por ejemplo el 2, el 5, el 7. ¿Cómo se factoriza este trinomio? Este es un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Siempre estos trinomios para factorizarlos debemos hacer dos paréntesis. Aquí voy a seguir escribiendo mayor que 0, ¿sí? Vamos a factorizar este trinomio. La raíz cuadrada, bueno, debe estar ordenado, ¿no? Primero el término que está al cuadrado, luego el término que tiene la letra, pero solamente elevado a la 1, y el tercer término debe ser el que no tiene letra, ¿no? Sacamos la raíz cuadrada del primer término, raíz cuadrada de x al cuadrado es x, y eso lo colocamos acá en cada uno de los paréntesis, ¿sí? X por x, x al cuadrado. Este signo va en el primer paréntesis, como es negativo, pues es negativo. Y la multiplicación de estos dos signos va acá, menos por menos, más. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar dos números que multiplicados den 10 y que restados den 3. ¿Cómo se sabe? Pues porque siempre debe ser que multiplicados den el tercer término. ¿Y cómo se sabe que restados? Porque estos signos en este caso son diferentes. Siempre que estos dos signos sean diferentes, decimos que restados den el número de acá. Y si estos dos signos llegan a ser iguales, pues diríamos que sumados den este número. Entonces, dos números que multiplicados den 10 y que restados den 3 son el 5 y el 2. Siempre primero se coloca el mayor y luego el menor. ¿Por qué? 5 por 2, 10 y 5 menos 2, 3. Puede que en algunos ejercicios ustedes encuentren la ecuación ya así, con dos paréntesis o tres paréntesis o cuatro paréntesis. Bueno, si tiene cuatro paréntesis ya no va a ser cuadrática. Si tiene dos paréntesis va a ser cuadrática, ¿no? Entonces, pues ya no tendrían que hacer este paso, obviamente. Ya hicimos el primer paso que fue factorizar. Segundo paso, encontrar los puntos críticos. Para esto lo que se hace es coger cada una de las expresiones de los paréntesis e igualarlas a 0. Por ejemplo, aquí el primer paréntesis es x menos 5, lo igualamos a 0. Y el segundo paréntesis es x más 2, también lo igualamos a 0. ¿Y qué debemos hacer para encontrar los puntos críticos? Como escribí aquí, igualar a 0. Ya lo igualamos y ahora despejar. Entonces, aquí la x y el 5 que está restando pasa al otro lado a sumar. O sea, quedaría 0 más 5. 0 más 5 que es 5. Y aquí también despejamos la x, entonces queda x igual. Y el 2, como está sumando, pasa a restar. Estos son los dos puntos críticos. ¿Por qué? Porque estos son los números que hacen que esta expresión valga 0. ¿Sí? ¿Por qué? Si miramos en el primer paréntesis, si yo llego a reemplazar la x con 5, aquí sería 5 menos 5, 0. O sea que este paréntesis, al valer la x 5, valdría 0.
Y pues 0, por lo que sea, va a dar 0. Lo mismo en el segundo paréntesis. Aquí dice menos 2. Si yo reemplazo la x con menos 2, me quedaría menos 2 más 2, 0. Y ese 0, al multiplicarlo por el otro paréntesis, da 0. Como les digo, por ser el primer video, pues estoy explicándoles cada paso detenidamente. Si quieren que les explique más rápido, pues en los siguientes videos obviamente les voy a explicar más rápido. Ya hicimos el segundo paso. Tercer paso, graficar. Y cuarto paso, resolver. Entonces vamos a graficar y resolver. Entonces, para graficar, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos el número de rectas que necesitemos, dependiendo, generalmente tenemos que hacer 3 rectas. Primera para el primer paréntesis, que sería x menos 5, segunda recta para el segundo paréntesis, que es x más 2, y tercera recta para toda la expresión, ¿no? X menos 5 y x más 2. ¿Para qué me sirvieron los puntos críticos? Porque los puntos críticos son los que me sirven para saber qué números coloco en las rectas. En este caso, como los puntos críticos fueron 5 y menos 2, esos números los debo colocar en la recta. Generalmente, uno por pereza no coloca todos los números, ¿sí? Miren que yo aquí coloqué menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Por pereza uno generalmente lo que hace es esto, coloca el menos 2 y el 5 nada más, que son los puntos críticos, ¿sí? Deben estar en la recta. No necesariamente van a estar los demás números. Lo que sí es obligatorio es que si el menos 2 y el 5 los vamos a colocar, hay que colocarlos en orden, ¿no? Siempre el menos 2 va a la izquierda del 5, ¿sí? Porque todos los negativos van a la izquierda de los positivos. Por ejemplo, si los puntos críticos hubieran sido 20 y 10, primero iría el 10 y luego el 20. ¿Para qué ponemos los puntos críticos? Estos puntos críticos me van a dividir estas rectas en 3 secciones. ¿Cuáles 3 secciones? Aquí les coloco estas líneas para que veamos que se dividen en 3 secciones. Primera sección, la izquierda, ¿sí? O sea, todos los números que estén a la izquierda del menos 2, como el menos 3, menos 4, menos 5 y así sucesivamente hasta menos infinito. Segunda sección, los números que están entre menos 2 y 5, como el menos 1, el 0, 1, 2, 3 y 4. Y tercera sección, todos los números que estén a la derecha del 5. ¿Sí? Aquí no me cupo por el video, pero si uno quiere puede hacer la flecha más larga. ¿Sí? O sea, ¿cuáles son los números que van a la derecha del 5? El 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una sección, 2 secciones y 3 secciones. El primer punto crítico, que era el de x menos 5, era el 5. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice ahí? Que todos los números anteriores a 5 van a hacer que esta expresión sea negativa, ¿sí? Por eso la clave es el punto crítico. El punto crítico en x menos 5 es 5. O sea que a la izquierda del 5 todos van a ser negativos y a la derecha positivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo aquí reemplazo la x con el 1, aquí me quedaría 1 menos 5, eso es menos 4. O sea, esta expresión sería negativa. Por ejemplo, aquí, con el menos 3 menos 5 da menos 8, o sea que esta expresión es negativa. Y si miro acá, por ejemplo, con el número, cualquier número que esté a la derecha del 5, por ejemplo, el 10. 10 menos 5 da 5, o sea que esta expresión sería positiva. Ya no lo voy a explicar con pero simplemente el punto crítico en x más 2 era menos 2, o sea, a la izquierda del menos 2 es negativo esa sección, y a la derecha del menos 2, esas dos secciones son positivas. Positiva esta sección del centro y esta de la derecha. Y en la respuesta o en la solución, digamos, toda la expresión, aquí miramos los dos signos de arriba. Menos por menos es más, menos por más es menos y más por más es más. Y ahora sí escribimos nuestra respuesta, como mirando en la solución. Esta es la solución, entonces vamos a escribir la respuesta. Para escribir la respuesta volvemos a mirar acá. La respuesta es la sección que esté positiva. En este caso hay 2 secciones positivas, 1 y 2, o 2 intervalos de números, ¿sí? 2 conjuntos de números que están positivos. ¿Cuáles son? Todos los números que están a la izquierda del menos 2. ¿Cuáles son los números que están a la izquierda del menos 2? Esos números inician en menos infinito y terminan, ¿sí? Aquí en el menos 2. En el menos 2 dejamos abierto, ¿por qué? Porque solamente dice mayor.
Acuérdense que solamente cuando está mayor o menor se deja abierto. Si estuviera con el igual, se dejaría cerrado. Y en el infinito siempre es abierto. Pero en este caso hay dos respuestas. ¿Por qué? Porque hay dos secciones positivas, 1 y 2. Para escribir la otra escribimos unido, ¿sí? Esta sección unida con esta. Esta sección de números, ¿cuáles son? Los números que están a la derecha del 5, o sea, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? Todos esos. Empieza esta sección, este intervalo empieza en el 5 abierto, también porque aquí dice mayor, y termina en infinito. Esta es la respuesta de nuestra inecuación. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. La inecuación que ustedes van a resolver es esta y la... Ok, entonces para volver a repasar vamos a hacer esta ecuación o esta desigualdad. Les comparto nuevamente mi pantalla. Fíjense, solo que en el anterior dijo él que cuando queda menor o igual, perdón, queda con el igual, queda intervalo abierto. Queda intervalo abierto. No, No. date Y en cuenta. en el Espérate, anterior usted puso el 2 como cerrado y el 5 abierto. espérate. Vamos a regresar. Vamos a regresar al video. Vamos a salir de esa duda. ¿En qué parte es donde decís? En la respuesta. Sí, exacto. Va. ¿Dónde decís que lo deja abierto? O sea, aquí la O sea, respuesta lo pone en paréntesis. Sí, ¿verdad? ahí Y está no abierto. lo, ajá, y no lo pone en corchete porque aquí no tiene El igual. el igual, exacto. Exacto. Y en el que Va, hizo usted puso el 2 como cerrado, pero sí tiene el igual. espérame, pues ahorita te voy a enseñar por qué. Ah, no, no, perdón, sí, sí, está bien. Dame un segundo. Sí, porque ahorita revisándolo, ahorita te voy a enseñar por qué. ¿Por qué lo puse aquí incluyendo el 2? Porque aquí sí tengo el igual. Y no incluyo el 5 porque no tengo el igual. Sí, Sí, ¿verdad? perdón, gracias. Gracias. Ok. Dame un segundo. Entonces estábamos viendo las desigualdades cuadráticas. Solo déjenme copiarla. El ejemplo. Ok, entonces aquí sería la desigualdad cuadrática sería x al cuadrado menos 2x menos 63 menor que 0. Entonces, aquí ya cumplimos el primer paso, que era que esté igualada a 0, ¿sí? Ese es el primer paso. O sí, que aquí esté un 0. En dado caso tengamos aquí un 1, un 20, un 30 o incluso una X, lo que tenemos que hacer es pasarla a este lado, ¿sí? Y dejar aquí un 0, ¿sí? Ok, eso ya está cubierto. Entonces, ¿cuál era el paso 2? El paso 2 era factorizar, ¿sí? Entonces, eso ya lo hemos venido practicando. ¿Qué sucede? Necesitamos dos números que multiplicados nos den menos 63 y sumados nos den menos 2. ¿Qué dos números son esos? Vamos a ver a alguien que... 7 y 9. 7 y 9. ¿Los dos negativos o Menos 9 y 7. menos 9 y 7 positivo?
Correcto. Sí queda. ¿Por qué? Porque menos 9 por 7 positivos nos da menos 63. Y menos 9 más 7 nos da menos 2. Listo. Ya factorizamos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Aquí lo que tenemos que hacer es separar estos dos. X menos 9 igual a 0. Entonces aquí nos da el primer punto crítico. Al despejar X nos da el primer punto que sería crítico, que sería 9. Y el segundo lo obtenemos del segundo, que sería X más 7 igual a 0. Entonces el otro sería menos 7. ¿Sí? Ok, entonces ese era el segundo paso. Ahora, ya que encontramos, después de factorizar, el tercer paso de encontrar dos puntos críticos, ahora tenemos que graficar. ¿Sí? Entonces, graficamos el primero, X menos 9. ¿Sí? El punto crítico aquí en X menos 9 está en 9, ¿verdad? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está bien a la derecha. Ok. Entonces, tenemos que encontrar, utilizando cualquier número de este punto de 9 para la izquierda, tenemos que encontrar qué signo nos da. Y también utilizando un número cualquiera de este 9 a la derecha, tenemos que encontrar qué signo nos da. Entonces, si quieren, empecemos del lado izquierdo. Denme un número que esté aquí del lado izquierdo de 9. Cualquiera. 7. 7, va. Y el 7 lo reemplazamos acá, en lugar de la X. Entonces sería 7 menos 9. Sería 2, ¿verdad? Pero menos 2. Entonces aquí vemos que aquí nos da un resultado negativo. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando nos pasamos con un valor del lado derecho de 9? A ver, alguien deme un número que esté ubicado ahí. 11. 11, por ejemplo, menos 9. ¿Cuánto nos da eso? Sería 2, ¿verdad? Pero positivo. Entonces, podemos ver de que aquí, del lado derecho, son positivos los resultados. Ok, esa sería la primera gráfica. Luego tenemos la segunda. Siempre hay que hacerla aquí mismo y con la misma, ¿cómo sería eso? ¿Cómo sería con la misma, así que sea simétrica, ¿verdad? Y que tenga los mismos números. Entonces, ahora en esta que va a ser con la misma simetría y los mismos parámetros, ¿verdad? Esta va a ser de X más 7. El punto crítico aquí dijimos que estaba en menos 7. Entonces nos bajamos hasta menos 7. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Aquí está. Va. Hacemos lo mismo. Vamos a sustituir aquí un número que esté a la izquierda de menos 7. ¿Qué número? A ver, alguien que me dé un número. Menos 8. ¿Menos 5? Va, usemos el menos 5. Pero menos 5 está aquí. Menos Está a la 9 derecha. sería. Va, usemos menos 9. Menos 9 está aquí del lado izquierdo. Correcto. Entonces, menos 9 más 7. ¿Cuánto nos da esto? Menos 2. Menos 2. Entonces nos da un resultado negativo, ¿verdad? ¿Sí? O sea, podemos utilizar menos 10, menos 15, menos 20. Igual nos va a seguir dando un resultado negativo. ¿Y qué pasa si utilizamos un número que está aquí del lado derecho? Digamos que como menos 5, como me habían dicho. Menos 5 más 7 es 2, ¿verdad?
Aquí casualmente estamos utilizando números que nos den 2, no necesariamente nos tienen que dar el mismo número, ¿verdad? Pero lo que quiero yo que aquí miren es que aquí, ya de este lado, nos da positivo, ¿verdad? ¿Sí? Independientemente de cuál usáramos. Digamos que si utilizamos un número ya positivo, 10 más 7, va a seguir siendo positivo, ¿verdad? El resultado. Entonces, ya que tenemos estos dos, vamos a hacer una gráfica final, la que nos va a ayudar a encontrar la respuesta. Entonces, con la misma simetría de las otras, y vamos a poner aquí 7. Ahí está mejor. Y 9. Entonces, aquí empezamos a hacer nuestra tabla de resultados de signos. En la primera gráfica, del -7 a la izquierda, da un resultado negativo. Y en la segunda da negativo, entonces menos por menos da más, ¿verdad? Sí, aquí es como que si estuviéramos haciendo esto, x menos 9 por x más 7, ¿sí? Ok, menos por menos da más. Ahora aquí entre -7 y 9, entre este rango estamos acá, seguimos en los resultados negativos de la primera gráfica, pero en la segunda gráfica ya aquí nos da resultados positivos. Entonces, menos por más da menos, ¿verdad? Menos. Correcto. Entonces tenemos menos. Y ya aquí después del 9, en las dos gráficas, si se dan cuenta, nos da resultados positivos. Entonces positivo por positivo sería positivo. Ahora viene el truco de esta solución. ¿Cómo hacemos esto? Aquí nos está diciendo inicialmente el problema que x al cuadrado menos 2x menos 63 es menor a 0. ¿Qué significa que sea menor a 0? Van a ser resultados negativos. Ajá, exacto. Que aquí solo vamos a esperar resultados negativos. Entonces, ¿en qué parte de esta gráfica vamos a encontrar nuestra solución que comparte con esto, con nuestro problema? En esta parte, desde -7, en este rango de -7 hasta 9. ¿Sí? Entonces, en ese rango estaría nuestra respuesta, porque son resultados negativos. Por lo que la solución sería desde -7, 9. ¿Sí? ¿Por qué no le pongo los corchetes? Porque no tiene aquí ningún igual. Entonces no hay que verificar si alguno de estos dos valores da igual a 0. Entonces, como no tiene aquí el igual, no los incluye. Digamos que la solución gráfica a esto sería algo así también. El rango 0. Digamos que aquí está -7, por ejemplo. Y aquí está 9. Entonces va a ser todo el rango de valores de números desde -7 hasta 9, sin incluir -7 y 9. Listo. Y para la gráfica podemos usar cualquiera de las dos, ya sea las 3 de arriba o lo que acaba de hacer. Sí, correcto. Que se mire bien. ¿Sí? Miren, aquí traten de tenerlo así bien alineado. ¿Sí? No se pueden cometer algún error por no alinear bien las tres gráficas. Ingeniero, tengo una pregunta. Sí, contame. En este caso, entonces, esta ecuación, bueno, esa ecuación tendría tres resultados, que sería el 9, el -7 y los intervalos. No tiene tres resultados. Solo tiene una solución, que Sí, son, únicamente los intervalos. no, solamente tiene una solución, que son todos los números entre -7 y 9. Ya, Todos ya. los, ujú.
O sea, aquí encontrás estos intervalos para encontrar esta solución. De aquí abajo. Muy bien. Ok. Buena pregunta. Capciosa la pregunta. Está bien hecha. Buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Ok. Por si no se los incluyo, igual se los voy a incluir en su tarea, ver un video de estos. Igual les comparto el enlace. El video que vimos. Bueno, ahora seguimos con otro ejemplo, pero ahora vamos a ver el tema de una desigualdad que tiene un cociente. ¿Qué significa eso? Se preguntarán ustedes. Y solo le voy a poner. Una desigualdad que contiene un cociente puede ser de la siguiente forma. 1 más x partido 1 menos x. Y eso es mayor o igual a 1. Uy, ahí se me fue mucho. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tenemos, y para resolverlo, ¿cómo empezamos? ¿Se recuerdan que había la primera regla que les decía yo, que ¿qué tiene que estar de este lado a qué tiene que ser igual? Igual a 0. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Aquí tenemos que pasar este 1 para acá, para el lado izquierdo. ¿Sí? ¿Y cómo lo hacemos? Restándole un 1. Pero si restamos aquí de este lado, también hay que restar de este lado. ¿Sí? Entonces nos quedaría algo así como esto. 1 más x partido 1 menos x menos 1. Y ahora sí nos queda 0. ¿Sí? Entonces esto va a ser mayor o igual a 0. ¿Qué debemos de hacer ahora? Ahora tenemos que hacer esta resta, ¿sí? Y hay que hacerlo, esto sería como una resta de fracciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para empezar una resta de fracciones? ¿Cuál es la restricción que tenemos que encontrar de primero en una resta de fracciones? Denominador común. Exacto. Entonces, para eso, para tener el denominador común, aquí fácil sería 1 menos x. Entonces tenemos 1 más x, dividido 1 menos x, menos, y aquí el 1 lo multiplicamos por 1 menos x, dividido 1 menos x. ¿Sí? El 1. Entonces, ¿qué sucede? Aquí ya tenemos denominador común. Entonces ya podríamos hacer esta resta de los numeradores, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 1 más x menos 1 más x. ¿Sí? ¿Por qué cambia el signo de este menos? Por este menos que tenemos acá. Entonces menos por menos da más. Y aquí abajo tendríamos 1 menos x. Todo esto mayor o igual a 0. Por último, aquí tenemos 1 menos 1 es 0 y x más x, ¿cuánto es? ¿Cuánto es x 2x. más x? Ah, ok, gracias. Sí, cabal 2x dividido 1 menos x. Entonces aquí ya tenemos simplificado todo esto y ya podríamos empezar a hacer nuestras gráficas, ¿sí? Para encontrar el valor de x.
Y aquí ya no conviene seguir despejando X. Entonces, de primero vamos a tener el numerador y después el denominador. Entonces, al final esto sigue siendo un cociente, ¿verdad? Una división. Entonces, de primero tenemos la gráfica de 2x. Pero para encontrar el... si quieren encontremos el... aquí abajo. 2x, encontremos el punto crítico. ¿Sí? Aquí el 2 pasaría a dividir, igual sigue siendo 0. Entonces el punto crítico va a ser 0. Y de 1 menos x, ¿cuál va a ser el punto crítico? X igual a... 1 positivo. Correcto. Ok. Voy a juntar esto un poquito más. Entonces, esta sería la gráfica de 2x. Donde casualmente el punto crítico quedó en 0, ¿verdad? Entonces, tenemos que encontrar los resultados con números del lado izquierdo y con números del lado derecho de 0. Entonces, tenemos que aquí, del lado izquierdo, denme un número del lado izquierdo de 0. Menos 4. Va. Entonces, hagámoslo aquí abajito, menos 4. Sería menos 2 por menos 4. Y eso nos da menos 8, ¿verdad? Entonces es negativo. Entonces aquí del lado izquierdo sería negativo. Y del lado derecho, un número del lado derecho. Digamos que 3, por ejemplo. 2 por 3, 6. O sea, sin importar qué número agarremos del lado derecho, nos va a dar un número, un resultado positivo, ¿verdad? Ok. Seguimos con la siguiente gráfica. Ay, solo que aquí. Vamos a cambiarle el color. Entonces, aquí sería para 1 menos x, ¿verdad? El punto crítico en esta, ¿cuál sería? Más El 1. 1. Correcto. El 1 más 1. Entonces, aquí agarremos un número del lado izquierdo del punto crítico. Menos 4. 1 menos menos 4, ¿cuánto es? 5. Positivo, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí tenemos positivos. Y del lado derecho, ¿algún número? Por ejemplo, 6. 1 menos 6, menos 5, ¿verdad? Entonces nos da resultados negativos. ¿Sí? Entonces ahora hacemos la gráfica final, la que nos va a ayudar a encontrar los resultados o la respuesta que satisface esta desigualdad. Tenemos 0 y 1, ¿verdad? Y aquí tenemos menos infinito y más infinito.
Entonces, como es una división, aquí vemos los resultados. Menos por más, aquí en el 0. Sería menos, ¿verdad? Ahora aquí hay que tener cuidado porque está entre el rango de 0 y 1. En la primera gráfica, en el rango de 0 y 1, los resultados son positivos. Y en la segunda gráfica, también son positivos, ¿verdad? Entonces, positivo dividido positivo es positivo. Y luego, a la derecha del 1, tenemos en la primera gráfica, seguimos teniendo positivo. Y en la segunda gráfica tenemos negativo. Entonces, positivo por negativo, negativo, ¿verdad? Ok, entonces, ahora basándonos en esto, que tenemos acá, en esto, ¿sí? En el 2x dividido 1 menos x mayor o igual a 0. ¿Qué esperamos? Que este resultado sea, cuando dice mayor o igual a 0, ¿positivo o negativo? Positivo. Exacto. Entonces, aquí en nuestra gráfica tenemos que encontrar el rango de resultados positivos. ¿Sí? ¿Y cuál es el rango? Solo es este, de 0 a 1, ¿verdad? De hecho, vamos a... Lo voy a hacer mejor, si no aquí nos podemos confundir. De 0 a 1, ¿verdad? Pero aquí tenemos que tomar algo en cuenta también, que tenemos este signo de igual. Ese no lo teníamos antes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que evaluar tanto 0 como 1 en lugar de x. Entonces, al evaluar 0, tenemos 2 por 0 dividido 1 menos 0. Entonces, esto nos da 0 partido 1. ¿Sí, verdad? Y esto sería igual a 0. Entonces, si cumple, entonces tenemos que incluir el valor de 0. ¿Qué pasa con el 1? Aquí lo voy a poner evaluando 0. Y aquí la vamos a poner evaluando 1. ¿Sí? Entonces sería 2 por 1 dividido 1 menos 1. Sería 2 partido 0. ¿Qué pasa cuando tenemos una fracción? En el denominador de una fracción tenemos 0. ¿Alguien se recuerda? ¿Es imaginario o no? Es indefinido. Casi le atinaste. Entonces, este no cuenta, ¿sí? Este no, la desigualdad se indefine, entonces no incluiría el número 1. Entonces, nuestra solución sería esta. Todos los números entre 0 y 1, incluyendo el 0, pero no excluyendo el número 1. Entonces, ese sería el resultado para nuestra desigualdad. Que al final, si lo hacemos gráficamente, tendríamos aquí 0 y 1, por ejemplo. Entonces, tendríamos todos los valores desde 0 hasta 1, incluyendo únicamente, o pintando únicamente el 0. ¿Sí? Listo. ¿Preguntas? ¿Dudas? Entonces se podría decir que básicamente cuando tengamos el signo igual en el mayor o menor igual, tendríamos que evaluar para ver cuál quedaría cero y esa es la que se incluye. Ajá, exacto. A veces al evaluar no queda ninguno de los dos, entonces no se incluye ninguno de los dos. En este caso quedó solo 0. Y también puede darse el caso de que queden los dos ceros. Entonces se incluirían los dos. Pero en este caso particular, en este ejemplo, solo el 0 es el que cumple. Porque el 1 hace indefinida
la desigualdad. Ok, gracias. Y hay que evaluarlo en este, mira, en este, no en este inicial, porque este inicial no está igualado a 0. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Estamos bien? Sí, todo bien. Ok, buenísimo. ¿Qué pasaría? Aquí es... Ok. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, tenemos otro ejemplo aquí? Solo que aquí ya se los voy a poner ya bien simplificado. ¿Qué pasaría si tenemos algo así? X más 1, X menos 2, partido X menos 1. Y esto menor a 0. ¿Cuántos puntos críticos y cuántas gráficas tendría que encontrar acá? 2. 2. ¿Alguien más? ¿Tendría que ser 3? Más la final donde encontramos el resultado. Entonces al final tendrían que hacer 4. Tenemos que hacer una por esta, X más 1. ¿Sí? Entonces este punto crítico quedaría en menos 1. Otra por esta, el X más 2. Perdón, menos 2. El punto crítico quedaría en X igual a 2. Y una del denominador, que sería X menos 1. Y el punto crítico quedaría en 1. ¿Sí? Por eso es que tenemos que hacer 3. Entonces, ¿qué sucede acá? Que tendríamos que hacer 3. Esta sería la primera, como dijimos. El punto crítico estaría en menos 1. La segunda, la hice muy abajo. Si quieren de una vez le voy a poner aquí X más 1. Para que sepan de cuál es. Esta sería en X 1 y 2. X igual a 2. Y por último, habría que hacer esta. Tenemos el 0. Y el punto crítico lo tenemos aquí en 1. ¿Sí? Entonces, esta sería la de X menos 1. Por último, tendríamos que hacer la de la respuesta, ¿sí? O solución. Entonces, aquí vamos a incluir todos. El menos 1, si quieren pongamos el 0 de primero. El menos 1. El 1. Y el 2. Entonces, tendríamos que encontrar los valores al final de este espacio, de este espacio, de este entre 1 y 2, y por último, de este entre 2 a más infinito. ¿Sí? Digamos que aquí yo ya tengo que este es menos, después de menos 1 es menos, y este es más. ¿Sí? Aquí es negativo también.
Y después del 2 es positivo. Que antes del 1 es negativo también. Y después del 1 es positivo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aquí lo estoy haciendo rapidito, pero ustedes ya saben cómo hacerlo. ¿Sí? Y incluso para repasar para su examen de la próxima semana podrían hacerlo también más despacio. Entonces aquí tenemos menos por menos. Recuérdense que al final esta gráfica de la solución va a ser todo unido. Entonces tendríamos menos por menos da más. Y más dividido menos da menos, ¿verdad? Ok. Aquí estaría más, después del menos 1 en la primera gráfica. Y en la segunda sería menos. Entonces más por menos es menos. Dividido entre un número negativo, entonces sería menos dividido entre menos, sería positivo, ¿verdad? Aquí, siempre hay que tener cuidado con los... Aquí seguiríamos en positivo en la primera gráfica, aquí seguiríamos en negativo, entonces positivo por negativo sería negativo. Y aquí pasaríamos a tener ya positivo en la tercera gráfica, entonces negativo dividido positivo nos da negativo, ¿sí? Y por último, acá tendríamos más por más, ¿sí? Después del 2. En la primera gráfica es más y en la segunda gráfica también es más. Más por más es más, o positivo por positivo es positivo, ¿sí? Dividido un número positivo sería positivo. Entonces, les pregunto yo, aquí si nos dice x más 1 por x menos 2 dividido x menos 1 es menor que 0, ¿qué significa con esto? Que todos los números negativos son la respuesta. Exacto. Entonces, ¿qué rangos tenemos que incluir en nuestra respuesta en esta gráfica? Este rango, ¿sí? Y este rango, donde se tienen los negativos, ¿verdad? Entonces, como solución tendríamos que, desde menos infinito, el menos infinito nunca nunca va cerrado con un corchete, ¿verdad? Eso también, ni el menos infinito ni el más infinito. Menos 1 y tendríamos aquí la unión y tendríamos el rango entre 1,2. Y listo. Esa sería la solución. Preguntas, dudas, comentarios. Está bastante sencillo, ¿verdad? Como les decía, lo pueden hacer más despacio para practicar para su examen. Bueno. Inge, disculpe, de igual manera, si en abajo tendríamos menos x menos 1 por x más 1, se tendrían que hacer 4 gráficas, más la última serían 5. Exacto, correcto. Correcto. Ok, gracias. Por eso es importante aquí factorizar y tener esto. Y cabal, así como decir, si acá abajo estuviera un x menos 1, por ejemplo, por un x menos 1 por un x más 4, por ejemplo. Porque si lo ponemos por un x más 1, se eliminaría con este de acá arriba, ¿verdad? Entonces, digamos que tenemos un x menos 1 y un x más 4. Entonces, tendríamos que hacer 4 gráficas iniciales más la respuesta. Cabal, así como dice Eric. ¿Todo claro, ingeniero? Qué bueno, buenísimo. Buenísimo. Me agrada eso, que esté todo claro. Ok, entonces pasemos a... Vamos a parar la grabación. Ah, mire, antes de parar la grabación,
Se recuerdan que el próximo domingo es su examen parcial, ¿verdad? Su primer examen parcial entra hasta lo que vimos el día de hoy. ¿Sí? El examen va a estar habilitado desde el 6, que es viernes 6, a las 00 horas, hasta el domingo 8, a las 23:59 horas. Les recomiendo no estar intentando hacer su examen a las 11 de la noche el día del domingo. ¿Por qué? No es que el examen vaya a venir largo, sino que cualquier contratiempo ahí o que no puedan subir su examen, no se va, empezando porque no se van a aceptar exámenes vía otra forma que no sea en Blackboard. Recuérdense de que tenemos que subir el examen ahí en Blackboard. No es por enlace, ¿sí? Lo vamos a subir ahí directamente a Blackboard y mejor si es un PDF, por favor. ¿Sí? Ok. Otra cuestión también con respecto a las tareas. Fíjense que vamos a cambiar la dinámica. Ya no lo vamos a hacer por enlace. Prefiero que lo suban ahí a Blackboard. Así les voy poniendo qué tienen malo y qué tienen bueno. Es más fácil, así ustedes lo miran. Porque si no nos va a funcionar esto del enlace. Ok, entonces eso sería ya para la tarea 4 a partir de ahorita. Si ustedes lo subieron, no hay problema. Si lo hicieron por enlace, tampoco hay problema. O sea, las primeras 3 tareas así se les había indicado, entonces no hay ningún problema, no se preocupen. Bueno, si quieren paremos la grabación ahora.